Buenas noches para toda la gente que nos acompaña la noche de hoy aquí por mi canal de YouTube. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. El día de hoy, viernes, estamos muy contentos de que toda la gente esté en contacto con nosotros a través de este canal de YouTube. Les saluda su amigo Rubén Flores, locutor de La Caliente 97.7 y del programa Cita con el Más Allá. Desde San Luis Potosí, México, les damos la bienvenida a toda la gente que en este momento ya está en sintonía. Y pues bueno, estamos muy gustosos de que de nueva cuenta estés con nosotros y que estés a punto de escuchar unas de las historias y leyendas más llenas de terror que vas a escuchar la noche de hoy. Espero también que nos hagas el gran favor de suscribirte aquí a nuestro canal y que también, muchachos, puedan compartir esta transmisión en sus diferentes redes sociales, como también espero, muchachos, que puedan regalarnos un like en esta publicación, en este gran programa, en este en vivo que tenemos para todos ustedes. Regálanos un like y también comparte esta transmisión en tus diferentes redes sociales. Y también invitamos a toda la gente a que me siga en mis diferentes redes sociales, que son en Facebook. Estamos como Rubén Flores 97.7. Esto es una fanpage. Ahí también tenemos programas y espero que nos puedas ayudar con algunas estrellas, como también estamos en el Instagram como @Rubén Flores 97.7 y en el TikTok como Rubén Flores 97.7. Así que a toda la gente les damos la bienvenida, muchas gracias. Ojalá que puedas decirnos en qué parte de San Luis, en qué colonia, en qué municipio estás, o bien en qué estado del país nos estás escuchando, o en cuál país nos está escuchando la noche de hoy. Así que sean todos bienvenidos, muchachos, a Cita con el Más Allá. El día de hoy, viernes, te damos la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Rubén Flores y aquí iniciamos. Restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su manuscrito y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor. Tratando de evitar distracciones, se enclaustró en una humilde cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así. El hombre aceptó el precio sin dudarlo y de inmediato hizo cortadas en sus dedos para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas, parecía que el túnel cobraba vida. Las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía como si descansara debajo de ella una enorme bestia. Tras la última gota, una deforme criatura envuelta en fuego emergió del pozo y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo. Necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento, el manuscrito dejó de importar. Luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades, pero todo resultaba inútil. Su cuerpo estaba también envuelto en llamas, la carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo. Los anteriores habitantes de la cabaña conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo. Simplemente tenían mucho cuidado al acercarse. No imaginaron que al marcharse de ahí, vendría un tipo loco que hablara con los pozos y les pidiera deseos. La historia era bastante buena para un libro. Lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo.
Esta es la historia jamás contada de un cazador que un día fue al bosque a hacer precisamente eso, cazar. En su travesía, decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio, así que giró su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta afianzada en sus manos, en espera de algún animal descuidado, pero no pudo ver más allá de su nariz, ya que de repente una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan espesa y profusa que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó, frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los tuétanos al pobre cazador, mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración. A su vez, temblando como una hoja, el cazador comenzó a dar gritos desgarradores por la desesperación, ya que se sintió que 2 días enteros había pasado. Sentía hambre, sed, frío y angustia, hasta que a lo lejos de repente divisó una pequeña cabaña de madera. Fue corriendo hasta la cabaña y debido a su desesperación, entró sin siquiera tocar. Todo estaba oscuro, así que como pudo encontró un pequeño interruptor. Pero cuando se iluminó la única habitación, el horror pasó por sus ojos al ver un conjunto de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente. Unos tenían el rostro completo, pero otros no exactamente. A unos les faltaban los ojos, a otros los dientes y a otros todo el rostro. Sin embargo, cansado, confuso, aterrorizado y a su vez aliviado por haber encontrado un refugio, sin importar su apariencia, decidió que cualquier agujero sería mejor que aquella tortura despistante, por lo cual sacó una manta y prácticamente se desmayó debido al hambre, sed y a la angustia. Sin embargo, pasado el tiempo, el hombre se despertó de repente debido a una luz agobiante pegándole en el rostro, y en ese momento, al ver la manta que había usado frente a él, se dio cuenta de que aquellos cuadros no eran retratos, eran ventanas. Me platicaron que hace varios años pasó una cosa muy fea en una casa allá en el barrio de Santiago, porque mataron a todos los de una familia. Esa familia era gente normal, buenos vecinos, pero la señora muy presumida y siempre andaba de bocona diciendo que tenía esto, que tenía lo otro, pero no eran tan ricos como ella decía, y la casa donde vivían era de renta. También los hijos eran bien presumidillos en la escuela y se creían más que los demás. La gente pensaba que sí eran ricos porque siempre andaban bien arreglados, pero más bien unos parientes de la señora los ayudaban y les compraban ropa buena a los hijos. El papá administraba un negocio de refacciones y ganaba bien, pero nomás para tener un carrito. Como la señora era muy presumida, les decía a los vecinos que su marido iba a abrir sucursales de su negocio y cosas así, y que andaban pensando en comprar una casa en las lomas. Una vez estaba la señora en una tienda platicando sus rollos de que iban a ir de viaje a Acapulco, de que ya iban a cambiar el coche, de que su marido le había regalado unas joyas y puras cosas así que nadie creía. Afuera de la tienda estaban unos chavos de esos vagos y oyeron lo que la señora decía. Cuando ella se fue con el mandado, ellos la siguieron para ver dónde vivían. Una noche como eso de las 11, los vagos andaban bien drogados y borrachos y pasaron por la casa de esa familia. Se metieron a robar. Al señor lo golpearon bien gacho y a la señora también. Los hijos estaban dormidos, pero se despertaron con el ruido y bajaron a la sala. Allí estaban los ladrones.
y a los hijos los golpearon y a la hija la agarraron para abusar de ella. Tenía como 16 o 17 años. La señora estaba viendo todo eso y entre gritos y lloridos les decía a los vagos que no les hiciera daño, pero los vagos nomás se reían a carcajadas. Hagan lo que quieran conmigo, pero los niños no los maltraten, gritaba la señora. Para que se callara, la golpearon más y a la hija ya la tenían amarrada y amordazada para que no gritara. En algún momento la señora agarró fuerzas, pudo levantarse y con un florero le pegó a uno de los vagos en la cabeza y le salió bastante sangre. Se puso como loco y sacó un cuchillo y amenazó a la señora. Ella le dijo que si la mataba a ella o a su marido iba a caerles una maldición, pero si abusaba de sus hijos les caería una maldición también a sus familias. Estaba tan enojada y asustada que le escupió al vago y este le dio un cuchillazo y la mató. Luego, para no dejar testigos, mataron al papá y a los 3 hijos dejando un reguero de sangre en la sala. Al único que no dejaron muerto fue a un perrito que quedó con las costillas rotas y se murió después. Quién sabe si habrán robado algo, pero de seguro no había joyas o cosas de mucho valor. A lo mucho se llevaron la tele, el estéreo y las llaves del coche. Como al tercer día atraparon a 2 de esos vagos para meterlos a la cárcel. Al otro no lo pudieron atrapar porque se murió la noche en que se quemó la casa donde vivía. O sea que así empezó lo de la maldición. Luego en la cárcel acuchillaron a otro de los vagos en un pleito y al tercero lo llevaron parece que a la pila y me contaron que un día lo encontraron muerto en su celda. Así fue el crimen ese bien gacho. Pero luego empezó la gente a contar cosas de esa casa, que en las noches se veían gritos y lloriqueos y ladridos de un perro, que en la sala de repente veían como bultos. Haga de cuenta los cuerpos tirados, pero eran más bien visiones. Los dueños la pusieron en renta y los primeros inquilinos duraron menos de 3 meses. No aguantaron y tampoco aguantaron otras familias que la rentaron hasta que ya nadie la quiso rentar y se quedó vacía mucho tiempo. Pues se asustaban porque era una casa embrujada, según decían los inquilinos y también los vecinos, y porque en la sala salían manchas rojas como de sangre, que porque por más que lavaban, no podían quitarlas. Dicen que estuvo abandonada bastante tiempo y que fue nido de drogadictos que hacían orgías. Para evitarse más problemas, los dueños mejor la pusieron a la venta y tampoco hubo quien quisiera comprarla. Mucha gente fue a verla y le gustaba la casa, pero tenía algo raro que terminaba espantándolos. No sé, creo que esa casa debe seguir embrujada por el crimen y a lo mejor haciéndole una buena limpia o un exorcismo se quita el problema y las ánimas de la familia asesinada pueden descansar. El día había llegado. Mauricio Jiménez había decidido quitarse la vida, pero antes quería pasar unos días en la casa que se encontraba a unos metros de la suya, en donde nadie aguantaba más de una semana viviendo ahí. Sabía que si algo había que espantaba a las personas, quizás había algo después de la muerte. Con lo que se armó de valor y con una pistola en la cintura para suicidarse, se la llevó. Se fue por la noche a meterse en el lugar. Con nada más que una linterna en la mano, se adentró en ese hogar. Dicha casa, de aspecto finca antigua de épocas pasadas, estaba en perfecto estado. La persona que la rentaba, sabía Mauricio, que había salido de la ciudad, con lo que pasar unos días ahí era seguro. El sitio estaba limpio, ya que hasta unas semanas antes una familia había estado viviendo por muy poco tiempo ahí, con lo que él sabía que todo estaba perfecto estado. Fue así como por una ventana que colindaba a un frondoso bosque de los típicos de la Unión Americana, se metió al lugar. Ya estaba la noche llegando, y Mauricio, retando a lo que fuera que estuviera en el lugar, gritó: «¡Vamos! ¡Ya estoy aquí! Te reto a que aparezcas, quiero conocer a quien asusta y espanta a todo ser que vive aquí».
Mauricio siguió gritando y gritando, pero parecía que lo que estuviera ahí no se haría notar, con lo que Mauricio, exhausto, se quedó dormido en la cama de la recámara principal, y fue así como al despertar al día siguiente, una mujer le llevó el plato de comida a la cama. Mauricio, asustado, no daba crédito a lo que veía. Era una hermosa mujer. En la otra recámara se veían un par de gemelos jugando y que, al ver a que Mauricio se despertaba, corrieron hacia él y le decían: «Papi, papi», gritaron los niños. Él no sabía qué hacer. ¿Qué acaso estaba soñando y esa era una hermosa pesadilla de lo que podría haber sido y no fue? Y fue cuando de repente tanto los gemelos como la mujer se esfumaron y el día de inmediato cambió de nuevo al anochecer. ¿Qué pasaba? Eran los pensamientos del pobre Mauricio. ¿Estoy soñando dentro de mi sueño o qué es lo que me pasa? Prendió su linterna y en el marco de la puerta apareció la misma mujer que instantes antes había visto y le había llevado los alimentos en la cama. Era esa misma mujer, pero con un cuchillo en la mano, con la cara demacrada y unos metros los pequeños cuerpos que parecían ser de los gemelos que estaban degollados por esa maldita mujer. Y fue cuando de golpe el recuerdo de lo que había orillado a tomar la decisión de quitarse la vida le llegó. Unos días antes, su esposa, en un ataque de celos, a sus hijos asesinó y delante de Mauricio las venas se cortó. Fue cuando despertó de golpe y llorando, sabiendo que nada podía hacer, que en la muerte de su familia él nada tuvo que ver. Había sido la enfermedad de su esposa la que acabó de tajo con su familia, pero culpa no tenía por qué tener. Él no había hecho nada malo. La mujer era la que había hecho todo, y apresurado salió del lugar, no sin antes agradecer a lo que estuviera en esa casa que lo hizo recapacitar. A sus hijos los llevaría por siempre en su corazón y había perdonado a la que era su esposa. Y con eso su corazón sanó y las ganas de morir se sumaron para siempre. Gracias a toda la gente que sigue en sintonía con nosotros en esta gran noche, noche de leyendas, noche de historias de terror aquí en Cita con el Más Allá. Muchas gracias para todos ustedes, muchachos, y pues bueno, seguimos pidiéndoles que compartan esta transmisión completamente en vivo ahí en sus diferentes redes sociales, como también les pedimos que nos regales un like en esta publicación y también, digo, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, espero que esta noche lo hagas, que te suscribas y que estés con nosotros durante toda esta emisión de Cita con el Más Allá el día de hoy viernes. Saludos para todos ustedes. Les recuerdo, muchachos, que estamos en las diferentes redes sociales, estamos como Rubén Flores 97, esto es en Instagram, en TikTok y en la página de fanpage de Facebook. Ahí estamos así, Rubén Flores 97.7. Ojalá que toda la gente pueda seguirnos en las diferentes cuentas, en las diferentes redes sociales que tenemos para todos ustedes. Avanzamos con más. Suscríbete aquí al canal. Es Rubén Flores, la voz del más allá. Continuamos. No le Por más que me negué a presentarme en la tercera boda de la tía Edith, al final no tuve más que aceptar. El tiempo no me ajustaba para llegar después de salir del trabajo, así que tomé el camino más rápido, aunque este fuese también el más peligroso. La carretera estaba desierta, solo alguien medio loco transitaría en ese terreno montañoso por la noche en plena tormenta de nieve. Cada vez que pasaba por un pueblito, pensaba en quedarme y no asistir al fastidioso evento. Pero entonces tendría que pasar la vida con los reclamos diarios de mi madre, y eso me atemorizaba más que patinar el coche en el asfalto. Faltaban tan solo unos 45 minutos para llegar, cuando mi coche se detuvo así nada más, dejándome tirado en medio de la nada. Tomé el móvil para pedir que alguien viniera a recogerme, pero estaba sin cobertura. Sentí un poco de alivio.
Finalmente me había liberado del compromiso y no fue mi culpa. No podrían argumentar que no lo intenté. En unos segundos, los cristales se empañaron. El frío era tremendo, pero tenía que bajar a empujar el auto fuera del camino. Fue entonces que me di cuenta que estaba en medio de un poblado, el cual no noté debido a su nula iluminación. Entonces, después de mover el coche, me di a la tarea de buscar un refugio mejor. En ninguna de las puertas a las que llamé hubo respuesta. Empezaba a helarme la sangre, así que me di la vuelta para regresar al auto. Y entonces la vi. Ella estaba parada junto a mi coche, inmóvil, observándome fijamente. Llevaba un camisón blanco y estaba descalza sobre la fría nieve. No atendía a mis saludos, así que supuse que algo le había pasado y caminé rápidamente para ayudarla. Al acercarme, empecé a distinguirla mejor. Su ropa estaba sucia, su cabellera estaba desarreglada y sus ojos no estaban. Solo unas enormes, oscuras y vacías cuencas que me fueron la razón suficiente para huir de ahí. Sin embargo, mi cuerpo no estaba de acuerdo, pues no quiso responder a mis impulsos, dejándome clavado en la nieve como una simple estaca, mientras ellas se acercaba a mí, alzando sus brazos, gritando y chillando como animal herido de muerte. Creí que ahí terminaban mis días. Sus manos más frías que la nieve presionaban mi cuello con fuerza sobrehumana. Apenas podía distinguirla frente a mí. Estaba a punto de perder la conciencia, pero una fuerte luz brilló de pronto, quitando los nubarrones de mis ojos. Cuando al fin pude ver con claridad, esa horrible mujer se había esfumado, y detrás de la cegadora luz venía un anciano, reprendiéndome por transitar en tales condiciones por caminos encantados. Y yo que pensaba que la gente lo evitaba tan solo por las peligrosas curvas y barrancos. El sol se escondía lentamente tras los altos edificios, dejando que las frías sombras ennegrecieran el paisaje. La gente volvía con prisa a sus hogares antes de que la niebla les impidiera ver un paso enfrente de ellos. Suerte para aquellos que tenían auto o alcanzaban el transporte, mientras que otros tantos se dedicaban a caminar largas distancias entre calles, caminos y puentes. La helada noche era apresada por el silencio, creando un tétrico panorama para los transeúntes, pero no había otra opción más que seguir caminando. Así lo hacían Luis y Roberto, un par de amigos que vivían en el mismo barrio y se encontraban al salir de sus respectivos trabajos para no realizar aquel viaje solos. Por seguridad, tomaban diversas rutas según la situación lo ameritaba. En esa ocasión, decidieron ir por debajo de los puentes, que parecía el mejor iluminado, al menos por los cientos de coches que transitaban sobre ellos. En medio de su plática, ambos detuvieron el paso al escuchar a sus espaldas el ruido de un bulto contra el suelo. Voltearon de inmediato y vieron una bolsa negra moviéndose. Esperaban encontrar dentro algunos gatos o perros que alguna gente inconsciente acostumbra tirar por ahí, pero la realidad era otra. Al abrir la bolsa, eran solamente partes humanas, cercenadas. Uno de ellos cayó de rodillas volviendo el estómago, mientras el otro saltaba y corría alrededor lleno de pánico, el cual solamente creció al ver que todos aquellos miembros se movían, tal y como si tuvieran vida propia. Se dirigían hacia ellos con una agilidad tremenda. Los brazos eran arrastrados por los dedos, dejando detrás solo un rastro de sangre. Las piernas tomaban impulso y saltaban mientras el torso rodaba exponiendo sus entrañas.
El chico que estaba de pie tenía toda la intención de salir corriendo, pero no quería dejar atrás a su amigo que seguía tirado en el suelo, casi muerto de miedo. La situación llegó al tope cuando la cabeza salió del fondo gritando y chillando de una forma que jamás los chicos habían escuchado. Tanto dolor, tristeza, miedo, frustración y venganza saliendo de aquella boca putrefacta y hecha pedazos. No se necesitaba más para activar el instinto de supervivencia de cualquiera de los dos muchachos, que salieron disparados sin detenerse hasta llegar a su casa. No querían contar lo sucedido por lo inverosímil que resultaba, pero finalmente decidieron reportar anónimamente a la policía que había un cuerpo metido en una bolsa debajo de los puentes. Al siguiente día, en las noticias, se mencionó el hecho, pero solamente como una broma de mal gusto, que les hizo recordar cuando 3 años atrás una chica fue encontrada en esas mismas condiciones. ¿Qué tal, Rubén? Me gustaría compartir contigo y con todo tu auditorio esto que me pasó hace 18 años. En aquel entonces, cada que tenía oportunidad ayudaba a mi papá en las labores del campo, o sea, los días en que yo descansaba en mi empleo formal, y de esta manera mi papá también podía disfrutar de un día de descanso. Resulta que un día que regresaba aproximadamente como a las 9 de la noche, caminaba tranquilamente por un camino que conduce a casa, cuando en unas arboledas que se encuentran como a 25 metros de la vereda, se veía una fogata. Esa fue la primera vez que la vi. Tiempo después, la siguiente semana, cuando regresaba a la misma hora, volví a ver aquella lumbre ardiente. Pude observar aquella fogata cómo permanecía fija y no le afectaba el poco viento que se dejaba sentir. Eso fue lo más extraño. Pero ya era tarde y no me detendría a investigar qué era lo que pasaba. A la siguiente semana, regresé a ayudar a mi papá. Recuerdo que la mayor parte del día la pasé pensando en esa extraña fogata. Ya lo había planeado. Si la volvía a ver, me acercaría a ver de qué se trataba. Así llegó la noche y el momento de regreso a casa. Mientras me acercaba a aquella arboleda, más aumentaban mis nervios. Desde la orilla del camino, pude ver que esa fogata, una vez más, se hacía presente. Me encaminé hacia donde se encontraba. Faltaban escasos 10 metros para llegar, cuando pude observar cómo de la nada se fue formando frente a esa llama fija la silueta de una mujer. Lo primero que vi fueron sus pronunciadas ojeras. Traía un vestido largo de color negro. Su rostro era muy blanco y pálido. Su cabello largo también de color negro. Lo tengo que aceptar. Me impactó demasiado esa presencia. No sabía si correr o quedarme ahí, pues ella me miraba directamente a los ojos sin pronunciar palabra alguna. De pronto, ella levantó su mano, claro, sin quitarme la vista de encima. Con su dedo índice me hizo una señal para que fuera hacia ella. Dio media vuelta, caminó hacia la fogata y enseguida se perdió, tal como si aquellas llamas la absorbieran. Pasó el tiempo y una vez, mientras tomaba con mis 3 amigos, comenzaron a platicar de hechos sobrenaturales. Obviamente yo les conté mi historia. Emocionados dijeron que se trataba de algún tesoro enterrado y que debíamos sacarlo. Estábamos algo ebrios y quizá fue eso lo que nos dio valor. Enseguida fuimos por herramienta y emprendimos el camino hacia el lugar donde vi a esa mujer junto a la fogata. Una vez en el lugar, les señalé el lugar donde vi la lumbre y en efecto, no había cenizas ni huellas
de que alguien hubiera encendido una fogata. Paco comenzó la excavación, mientras los demás continuábamos tomando. Pasó un buen rato. De pronto, Paco gritó: ¡Ya le di! Enseguida se dejó sentir un viento muy frío. Comenzó a llover muy fuerte. Yo les dije: vámonos de aquí, algo no anda bien. Ellos no quisieron. Dijeron que teníamos que terminar lo que comenzamos. Los tres, desesperados, comenzaron a excavar cuando de pronto, bajo aquel torrencial aguacero, se podía escuchar las pisadas de un caballo que se acercaba a todo galope. Me dio algo de miedo. Tuve que acercarme a ellos de tal forma que juntos rodeamos lo que llevábamos excavado. Fue cuando aquel jinete montado en su caballo hizo acto de presencia. Con voz muy grave, dijo: retírense de aquí. No busquen lo que no han perdido. Y enseguida trató de golpearnos con un enorme látigo, mientras Paco y los demás, sin importarles aquella presencia, continuaban con su labor, al mismo tiempo que decían: ¡ya viene! ¡Otro poco más! Mientras aquel jinete nos rondaba con su látigo. En ese momento, uno de ellos dio un golpe que pegó de lleno en una especie de vasija de barro. Y ante este golpe, también se escuchó cómo aquella vasija derramaba algunas monedas. Ante este hecho, yo solamente pronuncié: Dios guarde la hora. Incrédulo, ante mis ojos el jinete y su caballo desaparecieron. Y el momento de checar las monedas que contenía aquella olla, nuestra sorpresa fue que solo se trataba de carbones. Llegamos a la parte final de esta emisión. Les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros a lo largo de este programa. Los esperamos el día lunes en punto de las 10 de la noche aquí en su canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Muchas gracias para todos ustedes. Espero que tengan un excelente fin de semana y no se olviden de compartir y de suscribirse aquí a mi canal. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Flores. Hasta la próxima.